One Piece y que si peco, miento y lujurio sigo siendo un buen marine exclusiva Patreon. Hola amigos, todo aquel que pueda apoyarme en Patreon le estaré muy agradecido. Ahí encontrará esta y muchas otras novelas exclusivas y otras de YouTube muy adelantadas. De todo corazón muchas gracias por su gran apoyo. El año es 1492 en el calendario del Círculo Marino. Unos 30 años antes de la guerra de Marineford. Las aguas del norte azul. El sol brillaba con fuerza y una fresca brisa marina ondulaba la superficie del agua. Un buque de guerra, con su mástil altísimo, navegaba con paso firme por el mar. Una enorme vela, blasonada con la palabra justicia en negrita, ondeaba bajo la blanca bandera de la gaviota. Gion, mi Gion, te amo. Por favor, acepta mis sentimientos. En la cubierta del buque de guerra, un teniente comandante de la marina de aspecto desaliñado entró con un gesto exagerado, arrodillándose. Extendió un ramo de rosas vibrantes con ambas manos, con los ojos rebosantes de sinceridad mientras contemplaba la belleza que tenía ante sí. Frente a él se encontraba una chica alta de cabello negro, largo y ondulado. Sobre sus hombros, llevaba la capa de justicia de un teniente comandante. Vestía una camiseta rosa de tirantes con mangas cortas, y la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta únicamente por pantalones cortos, dejando sus largas y rubias piernas completamente al descubierto. El teniente comandante Tokikake es tan valiente. Adelante, teniente comandante Tokikake. En el momento en que Tokikake hizo su confesión pública, la cubierta estalló en vítores. Voló confeti, sonaron trompetas, se lanzaron salvas al aire, alguien incluso levantó una pancarta que decía: confesión número 38 del teniente comandante Tokikake. Impulsado por el estridente aliento de sus subordinados, Tokikake se sintió repentinamente invadido por una abrumadora confianza. Negó con la cabeza dramáticamente, haciendo que un mechón grasiento volara por el aire, y esbozó lo que él creía una sonrisa irresistiblemente atractiva. Gion. Acepta mi amor. No hay hombre en este mundo mejor que yo. Gion. Y sus labios se crisparon mientras dejaba escapar un suspiro silencioso. Tokikake, eres una buena persona, pero no estamos destinados a serlo. La cubierta se sumió en un silencio abrupto. Las trompetas, los vítores y los saludos de celebración cesaron de inmediato. Todos los marines se giraron para mirar a Tokikake, aún arrodillado con el ramo en la mano, con la mirada llena de compasión. Por primera vez, notaron lo desolado y derrotado que parecía desde atrás. Al pensar esto, no pudieron evitar sentirse un poco emocionados. El teniente comandante Tokikake lo está pasando mal, ya lo ha confesado tantas veces, suspiró, algunos de ellos se adelantaron instintivamente, dispuestos a ofrecer palabras de consuelo. Pero antes de que pudieran decir nada, Tokikake, que había permanecido completamente inmóvil, giró repentinamente la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro desaliñado. ¿Oíste eso? Tokikake se mordió el labio inferior, sus ojos brillaban de emoción. Teniente comandante Tokikake, todos lo oímos, de verdad que no hay por qué desanimarse, así es, como hombre. Los marines corrieron a consolarlo. Gion en realidad dijo que soy una buena persona. Tokikake se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes de emoción a pesar de las lágrimas. Su rostro se sonrojó mientras vibraba de alegría. Por fin me reconoció. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que si sigo intentándolo, la próxima vez podría aceptar salir conmigo. Los marines. Y espera, ¿eso fue un cumplido? Eres una buena persona. ¿Es eso realmente algo por lo que estar feliz? Intercambiaron miradas rígidas e incómodas. Tras unas pocas señales silenciosas, todos asintieron y sonrieron con un gesto forzado de asentimiento. Sí, sí. Así es. Absolutamente. Lo sabía. Tokikake agitó los puños en el aire, su emoción era incontenible. Está poniendo a prueba mi paciencia. Gion, por fin entiendo tus buenas intenciones. Él se volvió hacia ella con una amplia sonrisa. No tienes que ponerme a prueba, ¿sabes? Nos conocemos desde hace tanto tiempo. ¿No te he demostrado ya cuánto te quiero? Anda, dame un besito. Mientras hablaba, frunció los labios y se inclinó hacia ella. Estallido. Un segundo después, Tokikake salió volando como una bala de cañón, estrellándose contra el mástil antes de deslizarse hacia abajo como un saco de papas. Dos brillantes hilos de sangre roja corrían por su nariz y su cuerpo se estremecía de vez en cuando. Los marines circundantes, claramente acostumbrados a esta rutina, guardaron tranquilamente sus adornos de celebración y volvieron a sus tareas como si nada hubiera sucedido.
Cuando terminó la conmoción, Gion suspiró y se frotó las sienes. Abrió de nuevo el expediente militar que tenía en las manos. Dentro estaba el historial personal de un marine. Nombre: Rogers Darren. Edad: 19. Origen: North Blue, huérfano. Puesto: líder de base de la sucursal 312 de North Blue. Rango: capitán, cuartel general de la Marina. Habilidades: se sospecha que la habilidad de una fruta del diablo está relacionada con la manipulación de metales, se desconocen los detalles. Evaluación: muy ambicioso, actúa con decisión y sin piedad, personalidad directa, tiene una influencia significativa en el North Blue, posee un potencial notable, un candidato adecuado para la selección del campo de entrenamiento de oficiales. Nota: problemas graves de conducta personal. Al final del archivo había filas de registros repletos de información que detallaban sus logros en la erradicación de los piratas. Se adjuntó al informe una fotografía proporcionada por el Departamento de Fotografía Marina. Gion miró la imagen casualmente, sus ojos color onix brillaron levemente. El hombre de la foto tenía cabello y ojos negros, con rasgos afilados y bien definidos. Su mirada era profunda como el cielo nocturno, con un aura indomable y rebelde. Este chico es bastante guapo, casi lo suficiente como para rivalizar conmigo. En ese momento, Tokikake, con la cara aún hinchada y magullada, se inclinó para echar un vistazo. Chasqueando la lengua con admiración, comentó: ¿entonces este chico Darren es el tema de nuestra reseña? Gion lo miró fijamente, notando los dos fajos de pañuelos aún metidos en sus fosas nasales. Apenas logró contener el impulso de golpearlo hasta dejarlo inconsciente de nuevo antes de responder en un tono neutral. Según Tsurune, este chico Darren es peligroso y muy capaz. Luego frunció el ceño al mirar al hombre desvergonzado que estaba frente a ella. Además, esta es mi misión. ¿Por qué estás aquí? Tokikake sonrió, completamente imperturbable. Donde tú vas, yo voy. Movió las cejas juguetonamente antes de murmurar. Pero vamos, solo es un capitán del cuartel general. ¿Por qué el jefe de Estado Mayor Tsuru le presta tanta atención? La Tsuru Gion a la que se refería no era cualquiera. Era una oficial superior del cuartel general de la Marina, una figura clave en las fuerzas de la justicia en todo el mundo. ¿No deberían las personas en las que Tsuru tomó nota personalmente ser piratas legendarios como Barba Blanca, León Dorado o Roger? Sin embargo, este tipo era simplemente un capitán del cuartel general destinado en los Cuatro Mares, aunque técnicamente estaba 2 rangos por encima de él. Pero eso fue solo porque había crecido en Marineford y aún no había tenido tiempo de acumular suficientes logros de batalla para el ascenso. Si comenzase a asumir misiones reales, no tardaría mucho en superar a este tipo con facilidad. Gion, sin embargo, sacudió la cabeza y dijo: no, Tsurune debe tener sus razones para decir eso. Tokikake puso los ojos en blanco. Entonces, si encontramos algo incorrecto durante la investigación, ¿tomaremos medidas? Mientras hablaba, no pudo evitar crujir los nudillos, con ganas de empezar. Por alguna razón, solo ver la foto del archivo le dio ganas de darle un puñetazo en la cara. No podía explicar por qué. Pero definitivamente no fue porque el chico fuera más guapo que él. No, solo necesitamos informar al cuartel general, dijo Gion mientras cerraba lentamente el archivo y volvía su mirada hacia el mar distante. La fresca brisa del mar barría las vastas aguas, haciendo que su largo cabello negro bailara con el viento. Pensó en las palabras de Tsuru antes de su partida, y los rumores que había escuchado en el cuartel general sobre este mar en North Blue, el más caótico de los Cuatro Mares. Mientras sus pensamientos divagaban, la silueta de una base militar fuertemente fortificada emergió lentamente de la niebla en el horizonte. Ya casi llegamos, dijo Gion con calma. Desde la cubierta de observación del buque de guerra se escuchó el sonido de una corneta. El fuerte llamado se escuchó a través del agua y pronto, una corneta en respuesta resonó desde la 321 rama de infantería de marina en la distancia. Una señal de reconocimiento. Prepárense para atracar, ordenó Gion a los marines reunidos. El buque de guerra se acercó gradualmente al puerto de la 321 rama de marines. Filas de marines fuertemente armados estaban estacionados en tierra, formando una formación militar disciplinada con una presencia imponente. Esta fuerza de marines de North Blue, parece diferente, murmuró Tokikake mientras se frotaba la barbilla, observando a los marines estacionados en la rama 321. Aunque esta era la rama más grande y poderosa del Norte Azul, los marines de los Cuatro Mares eran conocidos por su baja calidad general. En comparación con el cuartel general, la brecha era bien conocida e innegable.
Sin embargo, aquí algo no estaba bien. Tokikake notó que estos marines tenían un porte firme y aguerrido. Su mirada era resuelta, sus movimientos disciplinados y su equipo pistolas y sables por igual era de la más alta calidad. A juzgar solo por su porte, no eran menos competentes que las tropas de élite del cuartel general. Algo no está bien y ese tipo, Darren, de alguna manera había entrenado a los marines del norte azul a este nivel. Gion y Tokikake intercambiaron miradas, ambos sintiendo la misma duda en los ojos del otro. Saludo. Un joven mayor de la marina, probablemente de unos 20 años, dio un paso al frente desde la formación, con su gorra militar perfectamente colocada sobre su cabeza. A su orden, toda la unidad en el puerto saludó al unísono. Gion y Tokikake devolvieron el gesto antes de bajar del buque de guerra. Teniente comandante Momonga, un placer conocerlo, dijo Gion, extendiendo la mano mientras observaba más de cerca al hombre que tenía delante. Tenía el cabello morado oscuro, una expresión severa y afilada, y una presencia fuerte e inquebrantable. Mientras lo observaba, detalles relevantes de sus informes de inteligencia afloraron en su mente. Momonga. Un teniente comandante y comandante adjunto de la base de la 321 rama de infantería de marina. Más importante aún, la mano derecha de Rogers, Darren. Momonga estrechó firmemente la mano de Gion y habló con voz profunda. Bienvenidos a nuestra base, teniente comandante Gion, teniente comandante Tokikake. Aunque tenían el mismo rango, Gion y Tokikake provenían del cuartel general de la marina, representando su autoridad. Naturalmente, se requería cierto respeto. Todos somos colegas. No hay necesidad de ser tan formal, dijo Gion con una sonrisa educada, aunque sus agudos ojos escanearon el área. ¿Dónde está el capitán Darren? Por un instante, la expresión de Momonga se endureció. Dudó, casi tropezando con sus palabras. El capitán Darren sigue ocupado. Ocupado. Gion frunció el ceño y de repente notó un barco oficial profusamente decorado atracado en el otro extremo del puerto. Cintas brillantes y coloridas adornaban su casco, y la bandera de un reino ondeaba en su mástil. Esta es, una nave oficial del reino de Aegis. Al reconocer el emblema en la nave, la expresión de Gion se volvió helada. Recordó los rumores que había oído sobre Darren en el cuartel general. Su mandíbula se apretó ligeramente. El lujoso diseño del barco tenía un toque claramente femenino, lo que significa que su dueña probablemente era una mujer. ¿Podría ser y? Una sensación de irritación premonitoria la invadió. Sin decir nada más, avanzó a grandes zancadas, rozando a Momonga con los dientes apretados, encaminándose directamente a la residencia del comandante de la base. Su mente estaba llena de todos los rumores que había oído sobre el estilo de vida corrupto, depravado y mujeriego de Rogers Darren. Darren abrió lentamente los ojos. Una nariz afilada, ojos hundidos, cejas como espadas y un cabello negro corto y ligeramente despeinado le daban un aire de presencia inconfundible. Se incorporó de la cama, con el torso desnudo cubierto de cicatrices. Su figura musculosa, definida pero tosca, emanaba un aura salvaje e indómita. En resumen, era muy guapo. Miró a la mujer que todavía dormía a su lado y se rió entre dientes. Una mujer noble del reino Yadis, ¿eh? TSK, y fue una experiencia muy agradable. Sacudiendo la cabeza, Darren tomó casualmente el periódico recién impreso y comenzó a hojearlo por costumbre. Y el destructor mundial Birndy Wardun de una nave oficial del gobierno mundial. Los dragones celestiales están furiosos. Se ha emitido una recompensa de 200 millones de bayas. Los piratas mundiales podrían convertirse en la mayor amenaza para el gobierno. El gran pirata Roger ha zarpado de nuevo. Avistado por última vez en el más débil de los 4 mares. El East Blue. El gran pirata Shiki, el león dorado, está reuniendo fuerzas en el Nuevo Mundo e intentando formar la flota pirata más grande del mundo. Estalla una batalla entre Kaido y Charlotte Linlin en el Nuevo Mundo. Una pequeña isla entera desaparece del mapa. Y los ojos de Darren se entrecerraron levemente mientras hojeaba la serie de titulares impactantes. ¿Qué época tan animada es esta ahí? Dobló lentamente el periódico, tomó un sorbo de whisky y encendió un cigarro caro, cuyo envoltorio dorado brillaba bajo la luz. El rico tabaco le quemaba en la garganta, enviando una sensación aguda y vigorizante a través de su cuerpo, agudizando sus pensamientos. Sí, Darren era un transmigrante. Pero a diferencia de la mayoría, no tenía un sistema de elegido ni habilidades de trampa superpoderosas.
Su única ventaja era una mayor conciencia y control sobre su propio cuerpo, algo que provenía de la fusión de su alma con esta nueva existencia. Habían pasado 5 años desde que llegó a este mundo infestado de piratas y había logrado ascender hasta su posición actual. El Nord Blue, aunque fuera de Grand Line, era el más caótico, despiadado y corrupto de los 4 mares. Carecía de la paz del llamado mar más débil, el East Blue. Carecía de la prosperidad económica del West Blue, con su fuerte comercio. Carecía de la relativa estabilidad del South Blue, escasamente poblado. En cambio, estaba plagado de constantes guerras territoriales entre grupos mafiosos, brutales conflictos entre facciones clandestinas, interminables enfrentamientos entre reinos y una desenfrenada actividad pirata. Todo esto convirtió el Norte Azul en una pesadilla para los marines. Y en ese mundo duro e implacable, Darren había adoptado una actitud igualmente desenfrenada hacia la vida. Después de todo, era el año 1492 del calendario del Círculo Marino. Era una época en la que el mundo aún se recuperaba de las secuelas del incidente del Valle de Dios, una época en la que el orden global se tambaleaba al borde del caos. Roger aún no había completado su gran viaje ni reclamado el título de rey pirata. El León Dorado aún no había desafiado a Marineford ni había perdido su dignidad. Barba Blanca seguía surcando los mares, reuniendo a sus hijos, con su cabello dorado, como una corona, aún abundante e indomable. Kaido aún no se había convertido en el temible Kaido de las bestias y seguía buscando peleas con los marines, aparentemente decidido a morir. Charlotte Linlin aún no se había convertido en la monstruosa Big Mom, semejante a una fortaleza de carne andante. Seguía en su mejor momento, surcando los mares en busca de hombres fuertes que le dieran hijos. Shanks era apenas un aprendiz. Buggy aún no había alcanzado la fama. Y Monkey D. Luffy, el futuro rey de los piratas, ni siquiera había nacido. Este era un mundo sin el equilibrio de los 4 emperadores. Un mundo sin los 7 señores de la guerra del mar. Un mundo donde solo reinaban el caos y el derramamiento de sangre. En esa época sin ley e infestada de piratas, en la que ni siquiera unirse a la infantería de marina era garantía de supervivencia, ser un infante de marina todavía era una profesión en la que la cabeza nunca estaba firmemente sujeta a los hombros. El propio Darren no se hacía ilusiones. Podría morir en cualquier momento durante la batalla. Entonces, ¿por qué no viviría la vida al máximo? Le habían dado una segunda oportunidad y no estaba dispuesto a desperdiciarla. Incluso como marine, se negó a vivir una vida miserable. Bebía el mejor licor, fumaba los puros más fuertes y se acostaba con las mujeres más hermosas. Esa era su filosofía. ¿Corrupción? ¿Degeneración? ¿A quién le importaba? No era un pirata. No necesitaba una buena reputación. Y además, en los marines del Norte Azul, los ascensos nunca se habían basado en la moral. Basta con mirar a sus antiguos superiores, Borsalino y Sakazuki. Ambos provenían del Nord Blue. Ninguno tenía una reputación particularmente buena. ¿Pero dónde estaban ahora? Habían ascendido hasta el cuartel general de la Marina. Se habían graduado del campo de entrenamiento de oficiales. ¿Y ahora? Ascendían en la jerarquía, considerados por muchos como los inevitables futuros almirantes de la Armada. Por supuesto, todo esto no significaba quedar en descuidar a su fuerza. De hecho, se apegaba a los mismos altos estándares que tenía al elegir mujeres. Estricto e inflexible. Con ese pensamiento, ajustó su respiración, enfocando su mente mientras se hundía en un profundo estado de conciencia. La fusión de su alma le había otorgado una extraña habilidad innata. Un nivel de control casi sobrenatural sobre su propio cuerpo, mucho más allá de los límites de un humano común. En los últimos años, había perfeccionado gradualmente esta habilidad. Para cuantificarla, había ideado un sistema de atributos personales, midiendo su progreso mediante una escala numérica basada en comparaciones con las figuras más fuertes que había conocido. Era un concepto absurdo. Pero también lo fue la transmigración. Y si podía aceptar eso, no era tan difícil de creer. Resistencia. 58.103. Fuerza. 53.831. Velocidad. 57.539. Fruta. 71.345. La resistencia representa la defensa, la vitalidad y la resistencia del cuerpo. La fuerza se refiere a la fuerza pura del brazo, la potencia física general y la fuerza explosiva. La velocidad mide la velocidad de movimiento y los sprints de corta distancia. En cuanto a la fruta y refleja su dominio sobre la habilidad de su fruta del diablo.
Estos números se basan en puntos de referencia específicos, con el valor total establecido en 100. Por ejemplo, en términos de resistencia, el punto de referencia es naturalmente la criatura más fuerte en tierra, mar y aire. Kaido de las bestias. Con la monstruosa durabilidad de Kaido, donde incluso se necesita Haki avanzado para hacerle daño, Darren estimó que su resistencia rondaba los 90. Mi resistencia realmente aumentó en 0,03. Darren sintió cuidadosamente su cuerpo y una sonrisa se formó en la comisura de sus labios. Su pequeño experimento finalmente había sido confirmado. Después de la campaña de 2 horas de anoche, se despertó sintiéndose completamente renovado y, efectivamente, su resistencia había mejorado. Tenía sentido. Basándose en el conocimiento fisiológico que tenía antes de transmigrar, el ejercicio moderado aumenta los niveles de testosterona, libera grandes cantidades de dopamina y promueve el crecimiento muscular. Un aumento de 0,03 podría parecer insignificante, pero las pequeñas ganancias se acumulan con el tiempo. Incluso la ventaja más pequeña seguía siendo una ventaja. Sí, esto era lo que Darren había pasado años descubriendo. La forma más efectiva de utilizar su don. Gracias a su conocimiento preciso de su propio cuerpo, que funcionaba casi como un sistema de retroalimentación de datos en tiempo real, podía determinar los métodos de entrenamiento más eficientes para superar sus límites y fortalecerse continuamente. Justo entonces, silbido. Un destello agudo de luz de espada atravesó la puerta. Una figura alta y llamativa, con largo cabello negro, entró, con expresión gélida y todo su ser irradiando furia. Capitán Darren, usted es un oficial de la Marina, pero se atreve a hacer algo tan vergonzoso en una base de la Marina, es absolutamente indignante. Gion, empuñando una espada con empuñadura dorada, miró a la mujer en la cama, que temblaba bajo las sábanas de puro terror. Sus ojos ardían de rabia al pronunciar algo que dejó a Tokikake completamente atónito. Esa mujer y es la esposa del gobernador del reino Yadis. Esta es la esposa del gobernador del reino Yadis. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el rostro de Gion se sonrojó con una mezcla de ira y vergüenza. Ese bastardo de Darren hizo algo tan indecente en una base naval. Para alguien como Gion, que creció en el cuartel general y se crió bajo la doctrina de la justicia purificadora del oficial de Estado Mayor Tsuru, esto era absolutamente inaceptable. Especialmente porque su viaje desde la sede no fue solo una visita de cortesía. Estaba allí para inspección y supervisión. Si se supiera esto, dañaría severamente la reputación de los marines. Sin mencionar el escándalo político que podría desatar. Darren, ese cabrón, es una vergüenza para la justicia. Un completo canalla. Pero para su sorpresa, Darren, el hombre detrás de todo esto, permaneció impasible. Con una sonrisa carismática, se levantó lentamente. Ah, entonces son el teniente comandante Gion y el teniente comandante Tokikake. Han recorrido un largo camino desde Marineford. Debe haber sido agotador. Él mordió casualmente un cigarro y extendió su mano. Bienvenido a la sucursal 321 de North Blue. Gion lo miró fríamente, sin hacer ningún movimiento para estrecharle la mano. A Darren no pareció importarle. Simplemente se encogió de hombros, sacó otro cigarro y se lo entregó al curioso Tokikake que estaba a su lado. Teniente comandante Tokikake, he oído mucho sobre usted. Los ojos de Tokikake se iluminaron al ver el cigarro. Su intrincado diseño lo identificaba claramente como una marca de alta gama, reservada para la nobleza. Instintivamente extendió la mano para tomarla, pero se quedó paralizado al ver la mirada ardiente en los ojos de Gion. Retiró la mano con torpeza. Oye, Darren, ¿esta mujer es realmente la esposa del gobernador del reino Yadis? Tokikake bajó la voz y susurró la pregunta. Darren simplemente sonrió y no dijo nada. Tokikake contuvo la respiración. Bastardo. Maldijo en silencio. Había visto el rostro de Lady Margery, maduro, atractivo, todavía lleno de encanto, y este tipo pudo disfrutar de todo eso. Maldita sea. Era claramente más guapo, ¿por qué no tuvo tanta suerte? Y lo mejor de todo, era la esposa del gobernador. Ese estado solo y solo pensarlo era emocionante y Egemi apretando los dientes, Tokikake murmuró, Capitán Darren, esto no es realmente apropiado, ¿verdad? Su tono claramente tenía un rastro de celos. Gion le lanzó una mirada fulminante antes de darse vuelta y hacer una profunda reverencia a la mujer que todavía estaba escondida bajo las sábanas. Mis más sinceras disculpas, Lady Margery. Esto es un error de los marines. Soy Gion, inspector del cuartel general de la Marina. No se preocupen.
Investigaremos a fondo la mala conducta del capitán Darren y le daremos un trato severo. Mientras hablaba, Gion juró en silencio informar de todo al cuartel general. No había lugar en la marina para alguien como Darren. En ese momento, Lady Marjorie se asomó tímidamente por debajo de las sábanas. Su mirada, llena de encanto, se dirigió a Darren, que fumaba tranquilamente su cigarro, y un destello de timidez brilló en su mirada. Con una voz suave, casi un susurro, dijo: teniente comandante Gion, en realidad, estaba dispuesta. Me gusta mucho el capitán Darren. Gion se congeló. Tokikake se quedó estupefacto. Pensaron que Darren había usado su rango o poder para obligar a Lady Marjorie a hacer esto. Pero ahora y resultó que ella era una participante voluntaria. Espera un minuto. Sus mentes saltaron al barco oficial atracado en el puerto. Esto fue entregado para llevar. Bueno entonces, oficiales del cuartel general, no perturbemos más el descanso de esta bella dama, dijo Darren con una sonrisa. Se puso un uniforme militar nuevo, se echó una capa ancha sobre los hombros y asintió hacia la puerta. Vamos a la oficina a hablar de asuntos oficiales. Por aquí, por favor. Sucursal 321, oficina del comandante de la base. Una enorme placa colgaba en las paredes grises, con los caracteres de justicia estampados en trazos amplios y audaces. Darren se sentó cómodamente en la silla del comandante, encendiendo un cigarro mientras hablaba. Teniente comandante Gion, teniente comandante Tokikake, denme buenas noticias. ¿Ha llegado mi comisión? Mientras hablaba, observó casualmente a los dos que estaban frente a él. Esta era la primera vez que veía a estos dos futuros candidatos a almirante desde que llegaron a este mundo. Gion era alta, con piernas largas y esbeltas, sin exceso de grasa. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta alta y vestía la amplia capa de los marines con un aire de seguridad. Sus ojos oscuros y brillantes brillaban con agudeza, y el lunar cerca de sus labios le aportaba un sutil encanto. Ella parecía diferente a su contraparte del anime. En esta etapa, Gion tenía solo alrededor de 18 o 19 años, todavía joven y un poco verde, pero ya irradiaba un atractivo incipiente. En cuanto a Tokikake, bueno, tenía mala pinta. Allí de pie, con un cigarrillo en la boca y las manos en los bolsillos, su mirada no dejaba de dirigirse a los puros del escritorio. Apenas tenía 20 y tantos años, pero desprendía el hastío de un cuarentón. Un hombre que envejece con prisa. Ambos eran ejemplos clásicos de jóvenes oficiales nacidos en familias militares de élite. Darren no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Los antecedentes de Tokikake eran relativamente humildes. Pero Gion, ella era la auténtica. Su talento ya era impresionante, pero su linaje era aún más escandaloso. El vicealmirante Tsuru, jefe del Estado Mayor del cuartel general de la Marina, la trataba como a una hermana menor, e incluso el almirante Sengoku la cuidaba personalmente. Fue prácticamente criada por los altos mandos, bendecida por su cuna, habilidad y apoyo. Incluso el llamado marine más fuerte, el legendario héroe Garp, fue llamado por ella Garp-chan. La gente dice que la comparación genera resentimiento y Darren podía entender por qué. Se había abierto camino hasta alcanzar el rango de capitán, mientras que Gion había comenzado su primera misión como teniente comandante. Y era obvio. Esta supuesta asignación para Gion y Tokikake era en realidad solo una mejora en su currículum. Una vez que terminara su mandato en unos meses, regresarían al cuartel general con credenciales brillantes y se dirigirían directamente al programa de entrenamiento de oficiales de élite de CEPIR. Desde allí, tendrían un camino libre hacia el liderazgo central de los marines. La envidia era natural. Aún así, estaba claro que eran jóvenes, llenos de esa combinación única de orgullo e ingenuidad que viene con la juventud. Todo perfectamente normal. Al escuchar la pregunta de Darren, Gion, todavía visiblemente molesto, resopló y sacó un documento oficial. Felicitaciones, capitán Darren. A partir de este momento, usted es el oficial de mayor rango que supervisa todas las operaciones de la Marina en el North Blue. Darren tomó la carta de nombramiento y la escaneó. Carta de nombramiento. Con efecto inmediato, el capitán Rogers Darren de la rama 321 de North Blue queda designado comandante supremo de las Fuerzas Marinas de North Blue. Una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Este documento no cambió nada exactamente, él ya tenía control sobre las fuerzas marinas del North Blue, pero aún así, ¿quién diría no a un título más alto, especialmente uno que hiciera todo más fácil? Además, aparte de Garp, ¿quién menospreciaría un rango? Agradezco la molestia, dijo, sonriendo al levantar la vista. ¿Cuánto tiempo se quedarán en el North Blue?
Gion respondió con frialdad. De 3 a 6 meses, dependiendo de cuánto dure la auditoría. Capitán Daren, por confidencialidad, las identidades del teniente comandante Tokikake y mías, así como las de nuestro equipo de inspección, permanecerán clasificadas durante esta misión. Oficialmente, somos sus ayudantes. Daren asintió con una sonrisa. No hay problema, Gion. Cuento contigo. En esa época, la Academia de la Marina aún no tenía la escala que alcanzaría algún día. En cambio, se seleccionaban candidatos de élite de Grand Line y Forceas y se les asignaba un modelo de campo de entrenamiento, no se reclutaba directamente desde abajo. Como resultado, el proceso de selección de oficiales era estricto y el sistema de auditoría era esencial. Pasar la auditoría lo calificaría para ingresar al campo de entrenamiento de oficiales en el cuartel general, donde se entrenaría con el exalmirante Black Arm Zephyr, aprendiendo el Rokusiki de los marines, y posiblemente incluso el Aki, para convertirse en una verdadera potencia. Con ese tipo de antecedentes, podría construir el capital político necesario para ascender rápidamente en las filas de los marines. Entonces Daren se volvió hacia Tokikake y le ofreció un cigarro. Bueno, entonces, Tokikake, espero trabajar contigo también. Tokikake miró el cigarro especial con relieve dorado. Ni siquiera en la sede central había tenido la oportunidad de fumar algo tan sofisticado. De repente, el cigarrillo en su boca le pareció una basura insípida. Gion, él le dirigió una mirada esperanzada. Gion puso los ojos en blanco y suspiró. Está bien, adelante. Lindo. Tokikake encendió el cigarro sin dudarlo, fumando felizmente con una sonrisa satisfecha. En ese momento, la voz de Gion cortó el aire, fría y aguda. Entonces, Capitán Daren, todavía nos debe una explicación por lo que sucedió antes. Incluso si Lady Marjorie estuviera dispuesta, sus acciones perjudican la reputación y la disciplina de los marines sin mencionar que, como esposa del gobernador del reino Yadis, su estatus convierte esto en una potencial crisis diplomática. Tokikake aguzó el oído. Se inclinó hacia adelante, claramente disfrutando del espectáculo, con la mirada fija en Daren. Jeje. Veamos cómo sales de esta. Conocía a Gion desde hacía años y sabía exactamente cómo era ella. Con la doctrina de justicia purificadora inculcada por la oficial de Estado Mayor Tsuru, Gion no toleró ni una sola mota de suciedad. Cabrón engreído. ¿Te crees tan bueno? Fumando los mejores puros bueno, para ser justos, este cigarro era realmente bueno. Daren la miró con inocente sorpresa. Gion, ¿de verdad necesito explicarte? ¿No es obvio? Esto es servicio público y cooperación militar civil. Tos, tos. Tokikake casi se atragantó a mitad de la bocanada y su rostro se puso rojo. Él levantó la mirada, aturdido. ¿Servicio público? ¿Cooperación militar civil? Esto, en realidad sonó bastante razonable. ¿Por qué no se me ocurrió una excusa, quiero decir, una razón, tan perfecta antes? Daren. La voz de Gion temblaba de furia mientras miraba fijamente al nuevo almirante del North Blue, sentado tranquilamente con las piernas cruzadas y una mirada frívola. Apretó los dientes casi crujiendo de ira, y su pecho subía y bajaba con fuerza. Antes de llegar al North Blue, ya había oído muchos rumores desagradables sobre este hombre. Se había preparado mentalmente para lo peor. Pero ni siquiera en su imaginación más salvaje podría haber adivinado que un supuesto oficial de la Marina justo pudiera caer tan bajo. Ese comportamiento vulgar, indecente y absolutamente sucio, y tuvo la audacia de llamarlo cuidado del pueblo y cooperación militar civil. Gion ahora se encontró incapaz de volver a mirar esas palabras, una vez edificantes, de la misma manera. Lo que has hecho no solo mancha tu propia imagen, sino que avergüenza a toda la organización de la Marina. ¡Qué vergüenza! Para reforzar su punto, se volvió bruscamente hacia Tokikake. ¿Me equivoco, Tokikake? Nunca imaginé que cuidar a la gente pudiera llegar tan lejos. De verdad, una genialidad. Cierto, Gion, tienes toda la razón. Tokikake, que había estado murmurando para sí mismo, de repente se puso alerta. Su mirada perdida se agudizó con fingida rectitud mientras golpeaba la mesa y miraba fijamente a Daren. Así es. Daren, eres una vergüenza para los marines. Daren lo miró con una leve sonrisa. Entonces, ¿está diciendo que no querría hacerlo, teniente comandante Tokikake? Claro que sí, espera, no. Claro que me importa la gente. Tokikake puso rígido el cuello y su rostro se puso rojo brillante.
Darren rió entre dientes y exhaló una bocanada de humo que se enroscó como un dragón, mientras sus ojos se dirigían de nuevo al rostro furioso pero sorprendentemente encantador de Gion. Esto fue mutuo, dijo lentamente. Lady Marjorie estaba feliz, yo estaba feliz. Todos ganamos. Gana gana, mi culo. Gion no podía soportar esa lógica retorcida. Apretando los dientes, respondió. Pero el gobernador del reino Yadis no se alegrará en absoluto. Si se entera, ¿te das cuenta del revuelo político que esto podría causar? ¿Quién dice que el gobernador Tyrell no estaría contento? Preguntó Darren de repente con una sonrisa. Gion se congeló, y luego, como si se diera cuenta de algo, simplemente se quedó allí parado en un silencio atónito. La boca de Tokikake se abrió levemente y su rostro quedó en blanco. Un pensamiento imposible surgió en sus mentes al mismo tiempo y de ninguna manera y podría ser y... Darren sacudió tranquilamente la ceniza de su cigarro y continuó. Además, este tipo de cosas no son para tanto. No lo oculto. Si ustedes dos lo saben, obviamente el cuartel general también lo sabe, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué nadie en la sede central ha intentado destituirme? Se levantó lentamente, con una gran mano presionando la mesa de conferencias mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Su postura irradiaba dominio. Una aura fría y opresiva comenzó a emanar de él. Tranquila, autoritaria y escalofriante. Cuando la sonrisa de Darren se desvaneció, tanto Gion como Tokikake, por razones que no podían explicar, de repente sintieron un rastro de miedo apoderándose de sus corazones. Darren miró a los dos marines de segunda generación del cuartel general y dijo con calma. Porque obtengo resultados. Y además, ¿la reputación de los demás oficiales de la marina realmente es tan limpia? En el momento en que dijo eso, Gion y Tokikake se quedaron en silencio. Pensaron en el vicealmirante Garp, durmiendo hasta tarde, hundiendo la nariz sin ninguna preocupación del almirante Sengoku divagando mientras habla con las cabras y de los dos monstruos de la generación más joven, Sakazuki y Borsalino. Uno derrotaba a los piratas con métodos brutales y despiadados, sin dudar nunca en sacrificar civiles si eso significaba completar una misión. El otro y bueno, todo lo que vio fue simplemente tan aterrador, dicho en ese tono espeluznante y sarcástico y al recordarlo, no podían negarlo. Tal vez la imagen del marine no era exactamente impecable después de todo. No. Eso no está bien. Gion se contuvo de repente. No podía dejar que ese tipo tergiversara las cosas de esa manera. Pero justo cuando abrió la boca para hablar, Darren hizo un gesto con la mano y la interrumpió. Bien, entonces, ustedes dos. Es hora de mi entrenamiento. Si les interesa, síganme. Los espero en el campo de entrenamiento. Y si tienes alguna queja sobre cómo hago las cosas, estaré encantado de entrenar con la élite del cuartel general. Apagó su cigarro, le arrojó una nueva caja de cigarros a Tokikake y salió de la oficina del comandante de la base. La puerta se cerró lentamente detrás de él. Gion y Tokikake se quedaron sentados en un silencio atónito por un largo momento antes de que Gion reaccionara. Ese cabrón. No me creo ni una sola palabra de esa lógica retorcida. Apretó los dientes, sacó un Dendenmushi militar y marcó el cuartel general. Gion, ¿qué está así? Tokikake preguntó, tratando de guardar discretamente la caja de puros. Estoy informando el comportamiento de Darren al cuartel general. Los ojos de Gion se fijaron en el Dendenmushi mientras sonaba con su familiar sonido buru buru. Pronto, la línea se conectó. Buru. Jajaja. Gion-chan, ¿llegaste al North Blue? ¿Qué tal el ambiente por allí? Se escuchó una risa cordial, y el Dendenmushi imitó el rostro del almirante Sengoku del cuartel general de la marina. Gorra de gaviota, gafas redondas con marco negro y todo. Reportando, almirante Sengoku. He llegado a la sucursal 321. Gion dijo con severidad y metódicamente. Sin embargo, durante la inspección, descubrí un grave problema con la conducta personal del capitán Darren, uno que podría dañar la reputación de los marines e incluso provocar un incidente político. Había una furia apenas contenida en su voz. Oh. La voz desconcertada de Sengoku llegó a través del receptor. ¿Qué problema? Si mal no recuerdo, ese chico, Darren, es bastante capaz, tal vez la frase anterior de Darren sobre cuidar a la gente aún rondaba en su mente, pero Gion no pudo evitar sentir algo extraño en esas palabras. Abrió la boca y sus mejillas se pusieron rojas mientras tartamudeaba. La situación era tan vergonzosa que no podía atreverse a decirlo en voz alta. Tokikake se acercó y agarró el Dendenmushi, exclamando enojado. Se acostó con la esposa del gobernador del reino Yadis.
Sengoku. Y en el cuartel general de la Marina, Marineford. Oficina del almirante. Sengoku se quedó mirando el Denden Mushi, observando a Tokikake despotricar con justa indignación. Almirante Sengoku, sugiero encarecidamente que despojemos a Daren de su rango y lo investiguemos. Esa es la esposa del gobernador, por Dios. Todavía llena de encanto y deslumbrante. La cara de Sengoku se crispó. Está bien, claro, hablemos de despedirlo, podemos discutirlo. Pero ¿por qué sigues mencionando lo hermosa que es Lady Margery? Así que eso se trata, murmuró Sengoku. Gion y Tokikake se quedaron congelados. ¿Eso es todo? Almirante Sengoku, su actitud, dijo Gion con clara insatisfacción. Sengoku se rascó la cabeza. Gion, hay cosas que no sabes. Es mocoso de Daren, tiene muchos problemas. Tu hermana Tsuru y yo lo sabemos. En cuanto al tema que planteas, no es la primera vez. Del lado de Tsuru, el Departamento de Administración e Inspección de la Marina, tienen montones de quejas e informes sobre Daren. Apilados hasta el techo. Tokikake se puso rígido, temblando visiblemente. Entonces ese bastardo de Daren había cuidado de muchas más damas nobles como Margery. ¿Cuántas veces había participado en una cooperación militar civil? Bestia. Dio unas cuantas caladas profundas a su cigarrillo. Gion estaba igualmente aturdido. Entonces, ¿por qué lo ascendieron al puesto más alto del Nord Blue? Si lo dejamos actuar sin control, todo el mar será un desastre. Sengoku suspiró para sí mismo. Gion era demasiado joven, demasiado idealista. Esbozó una sonrisa de impotencia y dijo con franqueza. Su presencia está justificada. Si Daren puede estabilizar esa región caótica, hay una razón para ello. Gion frunció el ceño, poco convencido. Pero, almirante Sengoku, ¿y qué hay de nuestros prodigios del cuartel general, los contraalmirantes Borsalino y Sakazuki? ¿Acaso no sirvieron ambos en el Nord Blue? ¿Estás diciendo que el gobierno de Daren era mejor que el de ellos? Ella apenas podía creerlo. Borsalino y Sakazuki eran monstruos del cuartel general de la Marina, ya reconocidos como futuros almirantes. La boca de Sengoku se torció. Su expresión se agrió al suspirar de nuevo. Gion, y todavía no entiendes a esos dos lo suficientemente bien. Durante la época de Borsalino en el Nord Blue, a menos que el cuartel general diera órdenes directas, apenas movía un dedo. La piratería se volvió tan grave que el cuartel general no la soportó más y finalmente lo transfirió. ¿Y qué hay del contraalmirante Sakazuki? Preguntó Gion, sorprendido, pero aún escéptico. Sengoku dejó escapar otro suspiro. Sakazuki, ¿por qué crees que lo sacaron del Nord Blue? Ese tipo ignoró las sensibilidades políticas entre reinos, ignoró las bajas civiles y usó fuerza extrema contra cada pirata que encontró. Dejó pueblos y países enteros en ruinas al final, más de 10 países aliados se quejaron y presionaron conjuntamente al cuartel general. Por eso no tuvimos más remedio que trasladarlo. Gion. Y Tokikake. Y Sengoku se pellizcó el puente de la nariz y dijo. En resumen, respecto a esta promoción, tanto Sakazuki como Borsalino expresaron su apoyo. Daren se ha ganado su reconocimiento, eso solo demuestra su habilidad y capacidad. Luego, en un tono lleno de significado, añadió. Estúdialo con atención. Se cortó la llamada de Denden Mushi. En la espaciosa oficina del comandante de la base, los jóvenes e inexpertos Gion y Tokikake permanecieron sentados en un silencio atónito, mirándose el uno al otro durante un largo momento sin hablar. Habiendo crecido en el cuartel general de la Marina, colmado de atenciones y criado en los ideales más ortodoxos de justicia, simplemente no podían comprender cómo alguien tan corrupto y depravado como Daren podía recibir tantos elogios del almirante Sengoku, el hombre al que veneraban. Aún más difícil de creer fue que los dos prodigiosos y orgullosos monstruos, Sakazuki y Borsalino, sin que nadie se lo pidiera, habían expresado su aprobación de la fuerza y los métodos de Daren. ¿Y esos dos? Sus personalidades, principios y formas de hacer las cosas no podrían ser más diferentes. Completamente opuestos, incluso. Esto, ¿cómo es posible? Gion se quedó aturdida, murmurando para sí misma, con los ojos desenfocados. Todo lo que había sucedido desde su llegada al Nord Blue había supuesto un duro golpe para su visión pura e inocente del mundo. Hacer clic y el sonido agudo de un encendedor al abrirse interrumpió sus pensamientos. Tokikake. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás fumando sus puros? Gion giró la cabeza y vio a Tokikake encendiendo un cigarro. Su furia se desbordó. Tokikake se estremeció. Al ver la mirada gélida de Gion, tartamudeó.
¿No nos dijo el almirante Sengoku que aprendiéramos de Daren? Gion. Y te dijo que aprendieras de él, que no adoptaras sus malos hábitos. Fumar, beber y ser mujeriego. Gion espetó, apretando los dientes con rabia. Tokikake guardó rápidamente el cigarro, murmurando en voz baja. No sé, creo que esas cosas no son tan malas y fumar, beber y ligar con chicas no significa que no puedas ser un buen marine. ¿Y qué acabas de decir? Dije que tienes toda la razón, Gion. Y... no. No puedo aceptarlo. Gion se levantó de repente. Una determinación ardiente iluminaba sus ojos claros. Ella apretó los puños con fuerza. La justicia debe permanecer pura. No puede ser contaminada por la inmundicia. Tengo que quedarme y reformar a ese cabrón de Daren. Ayúdalo a seguir el buen camino. No puedo permitir que su tipo de justicia corrupta y retorcida manche a los marines de North Blue. Tokikake, viéndola arder de determinación, solo pudo cubrirse el rostro en silencio. Aunque en su corazón sus pensamientos iban a la deriva muy lejos, cooperación militar civil y cuidando al pueblo y jejeje, y ni siquiera estaba seguro de lo que había imaginado, pero una sonrisa lasciva se dibujó en su rostro. Deja de sonreír así. Ve al campo de entrenamiento. Gion le lanzó una mirada fulminante y ladró con frialdad. Tokikake parpadeó. ¿Campo de entrenamiento? ¿Para qué, entrenar? Acabamos de llegar, y todo el viaje fue un caos, ¿no es demasiado? Gion alcanzó la espada dorada que estaba en su cintura, sus ojos brillaban con una marcada determinación. Ese bastardo de Daren dijo que quería entrenar con nosotros, ¿no? Su rostro se iluminó con fuego competitivo. Veamos si este llamado almirante del North Blue realmente hace honor a su título. Como la niña dorada del cuartel general consentida, celebrada y confiable, tenía su propio orgullo y convicciones que defender. Rama 321. Campo de entrenamiento. El cielo estaba despejado y la brisa marina era penetrante. El polvo se arremolinaba en el campo abierto. A lo largo de los bordes se alzaban hileras de armeros, que exhibían todo tipo de armas. Mazas con púas, hachazos descomunales, alabardas y más. Cerca había docenas de dianas humanoides de piedra, con una hilera de cañones de práctica aún más lejos. Al otro lado se alzaba un viejo buque de guerra abandonado. Muchos marines de la 321 rama ya estaban en medio de su entrenamiento de rutina, pero sus ojos seguían desviándose hacia la figura solitaria en el centro del terreno. Daren estaba sin camisa, vestido únicamente con pantalones militares negros, haciendo flexiones con un dedo en el medio del campo. 1997, 1998, 1999, 2000 y después de terminar 2000 flexiones con un dedo de su mano derecha, cambió a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y su ritmo era constante, cada repetición se ejecutaba con una forma perfecta, una sensación de ritmo en cada movimiento. Sus músculos bien definidos y explosivos, junto con su aura salvaje y desenfrenada, lo hacían parecer un guepardo salvaje a punto de atacar. Esa fue la vista que Gion y Tokikake vieron tan pronto como llegaron. No esperaba que este chico se tomara tan en serio el entrenamiento. Gion irrumpió en el campo, todavía furioso por dentro, pero ella tuvo que admitirlo. Por lo general, los marines destinados en los cuatro mares eran más laxos en la disciplina debido a que estaban lejos del cuartel general, y su entrenamiento a menudo implicaba tomar atajos. Aparte de la inspección sorpresa ocasional de los altos mandos, la mayoría de los marines de Forceas se relajaban en sus rutinas diarias. Ella no esperaba que Daren, ese bastardo degenerado y libertino, fuera tan estricto consigo mismo. TCH, no es tan impresionante. Tokikake se metió las manos en los bolsillos, con el rostro lleno de desdén, aunque su tono tenía un matiz de envidia. La verdad es que él también estaba un poco conmocionado. Después de unos minutos más de observación, Daren completó otras 2000 flexiones con un solo dedo. ¿Estás aquí? ¿Quieres unirte al entrenamiento? Se sacudió el polvo de las manos y les sonrió a los dos. Bajo la luz del sol, el sudor corría por su mandíbula cincelada y por los surcos de su musculoso cuerpo. En combinación con su rostro imponente, creaba una imagen impactante y deslumbrante. No muy lejos, unas cuantas marines mujeres que observaban desde la barrera ya tenían los ojos estrellados y estaban sonrojadas. Incluso Gion tuvo que parpadear. No es de extrañar que Lady Margaret estuviera tan obsesionada con él. No es que fuera de las que se dejaban seducir por una cara bonita. Pero la clase de Daren era poco común entre los marines. Pensó en Sakazuki y Borsalino, y luego miró a Tokikake a su lado, parado allí como un pan callejero de pacotilla con las manos metidas en los bolsillos.
En comparación, ese sinvergüenza de Darren de repente parecía mucho más tolerable. Aún así, no había olvidado por qué estaba allí. Este bastardo arrogante necesitaba una lección. Recordarle que no debía sentirse demasiado lleno de sí mismo. No hace falta, Capitán Darren. Estamos aquí para probar tu fuerza. ¿Verdad, Tokikake? El tono de Gion era solemne cuando ella se volvió hacia él. ¿Eh? No quiero. Suena agotador, Tokikake soltó esas palabras, pero el brillo asesino en los ojos de Gion le hizo enderezarse y cambiar inmediatamente su tono. Así es, Capitán Darren. Veamos de qué pasta estás hecho tú, el supuesto almirante del North Blue. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Una leve sonrisa se curvó en los labios de Darren. Ustedes dos son la élite del cuartel general, después de todo. Si es un combate de verdad, necesito que sean indulgentes conmigo, sus ojos brillaron con interés. Aunque Gion y Tokikake aún eran jóvenes y estaban lejos del nivel de candidato a almirante que eventualmente alcanzarían, eran innegablemente talentosos. Prodigios criados bajo la mirada de los altos mandos del cuartel general de la Marina. Como alguien del Norte Azul, Darren sentía genuina curiosidad por su fuerza. Pero lo más importante es que había estado esperando la oportunidad de darles una paliza como es debido a estos dos supervisores del cuartel general. En la Marina, la fuerza lo era todo. Solo dominándolos podía callarlos. Si seguían criticando y creando problemas, todo sería mucho más difícil de manejar. No se preocupe, Capitán Darren. Ya que me dio ese cigarro, seré indulgente con usted. Tokikake sonrió, con un brillo travieso en los ojos. De repente, se dio cuenta de que esta podría ser la oportunidad perfecta para darle una paliza a este tipo. Gion sacó lentamente la espada Meito de su cintura, su expresión fría y furiosa. Como la razón no funcionaba, dejó que su espada hablara. Este bastardo lujurioso y depravado estaba a punto de recibir una lección. Los tres, cada uno con sus propios motivos, lucían sonrisas siniestras a juego. Actualmente tiene 614 caps.